At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Buenos días. Mi amigo Jack Becker ha descrito con todo detalle una historia verídica, la mía. Todo ocurrió en 1947, en la cárcel de la Santé. La última flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos a La Última Flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano para recorrer la historia del cine a través de sus grandes obras. Hoy nos va a tocar compartir celda a la tribu mohicana que nos hemos juntado y ya puedo adelantar que tenemos un equipo de fuguistas de lujo. Por un lado, el hombre que lo sabe todo sobre cualquier rincón de esta cárcel, Ignacio Pablo Rico. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Un placer. También tenemos al conseguidor. Cualquier cosa que necesitemos aquí dentro, Miguel Muñoz Garnica, seguro que nos la puede conseguir. Miguel, ¿qué tal? Muy buena. Y, por supuesto, el que ha urdido todo el plan de fuga, que es el más veterano de todos, José Luis Forte. Muy buenas. Hola a todas y a todos. Bueno, teniendo este equipo de presos fugados en potencia, no podemos hacer otra cosa más que hablar de uno de los grandes dramas carcelarios de todos los tiempos. Hoy viajamos hasta 1960 para hablar de la cinta de Jacques Becker, La Evasión. Tu asunto es más bien feo. Tu mujer que te mantiene a la herida de un disparo. Te acuestas con su hermana, vendes coches de ocasión. Eso a los jueces les cae mal. Tardan en pasar 20 años. Pero bueno, ¿qué os ocurre? Queríamos saber qué arriesgabas. Porque nosotros no pensamos esperar aquí a que nos llegue el juicio. ¿Cómo? Que nos pensamos fugar. ¿De aquí? De aquí mismo. ¿Crees que estamos locos? No, en absoluto. La Evasión, esa fue la traducción en España de una cinta que en su versión original se llamó Le Trou, cuya traducción es El Agujero, y es que esta película, un drama carcelario, como ya he dicho, donde Jacques Becker nos cuenta la historia de Gaspard, un preso acusado de asesinato, de intento de asesinato, al que se ha cambiado de celda en la cárcel de la Santé y que tendrá que convivir con otros 4 reclusos que tienen el plan de escapar de la cárcel pues haciendo un agujero en el suelo de la celda. De ahí el nombre de la película. Es una gran obra de Jacques Becker que además estrenó de forma póstuma, ya que murió justo 2 semanas después de acabar el rodaje, y fue su hijo quien se tuvo que encargar de todas las labores de postproducción. Una cinta que además tuvo mucho éxito en su estreno, ya que fue en el Festival de Cannes de ese mismo año. Una película basada en una novela del escritor José Giovanni, que además escribió esta historia porque la vivió, y es que él mismo fue Manu, uno de los personajes de los 5 presos que están dentro de esta celda de la que van a huir. Fui yo quien traje esta película a colación. La verdad es que vosotros sois mucho más expertos en cine francés, sobre todo tú, Ignacio. A mí me dais lecciones cada vez que habláis, pero bueno, la verdad es que esta película a mí me sorprendió muchísimo. Yo creo que me vino una época en la que me dio por el drama carcelario, y allí pues por esa época me tragué todo lo que dio Hollywood. Pues yo qué sé, La Gran Evasión de Sturgis del 63, La Fuga de Alcatraz con Clint Eastwood, yo qué sé, Evasión o Victoria, que para mí, bueno, yo tengo una relación de amor con Evasión o Victoria tremenda de infancia. O sea, recuerdo la primera vez que vi esa película. En fin, que una época que me dio por revisitar todas estas películas de fugas.
y no sé en qué momento o en dónde leí o quién me recomendó que viera esta evasión de Jacques Becker, y me quedé fascinado por cómo cuenta esta historia el director, y sobre todo de todo lo que beben el resto de películas que ya he comentado de esta maravillosa película de fugas, que tiene un poco de todo. Voy a hablar un poquito de Jacques Becker. Tampoco es que sea un gran especialista en su figura, porque apenas he visto 3 películas de su filmografía, pero sí que se puede decir que cuando pensamos en Jacques Becker, o sea, mejor dicho, cuando pensamos en cine francés, no se viene la figura de Jacques Becker a la cabeza. Es que siempre ha sido un poco un director de segunda fila, si se puede decir así, sin desmerecer que tiene 13 películas dirigidas y que ha sido un director bastante poco prolífico, pero sí que ha conseguido saltar de géneros, pudo viajar de género en género, y ahí demostró su gran valía como director, pues desde títulos románticos como París bajo fondos o como Los amantes de Montparnasse, que esta sí que la he visto, que es la maravillosa historia de los últimos días de Modigliani en el barrio parisino, con una historia maravillosa romántica de fondo. Hizo luego también un poco de cine negro o cine thriller, que también yo creo que fue bastante influencia para la época de los 50, con pelis como No toquéis la pasta. No sé, Ignacio, ya me corregiréis todo esto, porque la verdad es que ya digo, he estado leyendo sobre el personaje de Becker y es un poco a las conclusiones que he llegado. También vi hace un montón de tiempo a Alibaba y los 40 ladrones. Fue un director que hizo mucha comedia, y fue quizá con el género con el que más famoso se volvió en Francia. Sin embargo, yo vi una de las comedias que peor valoradas tiene, que es Alibaba y los 40 ladrones, que realmente fue una película que hizo casi de encargo para un cómico francés que se llama Fernandel, donde, bueno, pues la película estaba hecha a su medida. Es una peli entretenida, pero bastante mediocre, ¿no? Y como ya digo, es un gran autor, un gran maestro del cine francés. Sin embargo, pues nunca se le tiene en cuenta entre los grandes directores del cine francés. Me quedo aquí un poco, chicos, a la espera de que vosotros podáis ampliar esto un poquito más. Yo ahí he dado mis retazos de lo que ha sido, porque bueno, ahora nos pondremos a hablar tranquilamente de lo que es la película y de por qué demuestra aquí una maestría en la dirección impresionante, ¿no? En La evasión. Bueno, pues la verdad es que repasar la trayectoria de Jacques Becker es apasionante. Debo de confesar que es un director de que yo la primera película que vi de él, y claro, me fascinó, fue La evasión. Cuando después me pongo a ver otras películas suyas, confieso que no me gustaron tanto. Gracias al Festival de Cine de San Sebastián, un año dedicó una retrospectiva a Jacques Becker y pude ver pues prácticamente las 5 o 6 películas que me faltaban de ver su filmografía, que creo que lo he visto todo menos un primer cortometraje o mediometraje que tiene de estas primeras películas que hizo para el Partido Comunista, ¿no? Son películas muy ideológicamente de manera evidente, muy potentes, con mucha carga política y de denuncia, pero son películas que están muy bien, hechas con mucho brío, con mucha fuerza, ¿no? Becker es un director que comienza como ayudante de dirección de Jean Renoir, y de hecho incluso en La evasión, la gran montadora de Jean Renoir, es que no recuerdo si era la hermana o la esposa, perdóname, Marguerite Renoir, estaba de montadora en la evasión, ¿no? Uh-huh. La filmografía de Jacques Becker, si queréis hago un repaso así muy rápido. Tiene estos primeros inicios rodando para películas para el Partido Comunista de gran carga ideológica. Después hace un montón de películas más, digamos, de relaciones de pareja, la vida cotidiana, por regla general, con alguna incursión en el cine negro, en el quizás No tocar la pasta sea su película más interesante, ¿no? Que aunque tiene toques del cine negro norteamericano, como es evidente, pero se nota ese gusto por el género que conocería, el polar francés, ¿no? Que es la adaptación a la francesa de lo que es el cine negro norteamericano, ¿no? De las películas de aventura, voy a comentar, porque ya que lo has dicho, Dani, Alibaba, que es verdad que una película que es muy mediocre, una película de encargo, etcétera, pero que yo destacaría una cosa muy curiosa de esa peli, que es en algunos momentos una planificación geométrica que hace en algunos momentos, sobre todo utilizando el palacio del malvado de la película, que hace unas planificaciones con unos gustos por la geometría que casi parece las películas mudas de Fritz Lang, ¿no?
pero son atisbos que uno intenta salvar de una película que uno ve que no muy allá, ¿no? Lo mismo le pasa con Las aventuras del señor Lupin, que era una de las que me faltaba y que en el Festival de San Sebastián pude ver, que también me dejó muy insatisfecho, pero al mismo tiempo con detalles muy interesantes, ¿no? Tampoco era el cine de aventuras lo que más le interesaba a Jacques Becker, que le gustaba mucho el realismo, la vida cotidiana. De hecho, yo creo que mi película favorita, después, por supuesto, después de La evasión, que me parece su obra maestra absoluta, sería Guppy Manos Rojas, que es una película de estas de ambiente de pueblo francés, que bueno, lo conocemos tanto, los franceses tienen mucho gusto por hacer estas películas sobre la campiña francesa, un pueblo, etcétera, ¿no? Y Guppy Manos Rojas me parece una película, quizás su segunda gran película a mi gusto, porque ahora diré otra que mucha gente también la tiene como muy digamos, mucho en valor, la toma mucho en valor, que es París bajo fondos, que a mí personalmente es una película que no me termina de llegar demasiado, aunque evidentemente tiene unos valores y tanto visuales como narrativos impresionantes, ¿no? Otra cosa ya es el gusto, lo hemos comentado aquí muchas veces. Por mucho que uno quiera fríamente acercarse a las películas, tu gusto, el pozo que te deja, es imposible evitarlo, imposible dejarlo aparte cuando quieres comentar una película o escribir sobre ella, ¿no? Una grandísima película, pero, por ejemplo, Guppy Manos Rojas me parece, a menos a mi gusto, mucho más interesante, aunque quizá narrativamente o visualmente no tenga alguno de los momentos prodigiosos que tiene París bajo fondo. En cualquier caso, creo que La evasión es su mejor película, pero es difícil hablar de la obra anterior o comentar un poquito sobre la obra de Jacques Becker, que en cualquier caso revisitadla, porque aunque hay películas regularcillas, en conjunto evidentemente merece la pena. Un director que en su época tuvo mucho éxito, no es un director olvidado. Además, encima, cuando llega los leones de la Nouvelle Vague, lo reivindican, sobre todo por la película La evasión, ¿no? O sea, que es un director que nunca ha estado, digamos, dado de lado u olvidado, ¿no? O sea, que en ese sentido, por lo menos, a ver, pues con él se ha hecho justicia, ¿no? Que no siempre se puede decir de todos los directores. Lo que ocurre con La evasión es que la veo, y esto es algo que ya me gustaría que vosotros ya pues comentáramos. Sí, ya entramos si quieres a hablar de la peli. Pues muy rápidamente, a mí lo que más me sorprende de La evasión es que es una película muy distinta a todo lo que había hecho antes. No ya tanto por la historia que cuenta, sino sobre todo por cómo la narra, ¿no? Es una película que casi en su estilo, en su forma de narrar, me recuerda casi más a Robert Bresson, ¿no? De hecho, Robert Bresson un año antes había hecho también una película de fugas carcelarias, Un condenado a muerte se ha escapado, una película fabulosa, me gusta muchísimo. Me recuerda más ese tipo de cine, aunque al mismo tiempo, si veo Un condenado a muerte se ha escapado y La evasión, son también al mismo tiempo muy diferentes, ¿no? Pero hay ese gusto por el detalle, que también es muy de Hitchcock, por cierto, pero esto lo podemos ver ahora, todo ese gusto por el detalle, por detenerse en los detalles nimios y alargarlo y mostrarnos, y sin que eso pierda emoción la película, o que de repente esté emocionando, o esté intrigado, esté atrapado, y lo que estás viendo es un tipo, por ejemplo, el tipo de la cárcel que se pone a cortar los alimentos que entran en la cárcel, y va cortando un pescado, corta un trozo de mantequilla, y te lo pone al detalle, que abren una caja, y es que te da tiempo a ver cómo cortan todos los alimentos, a ver si hay objetos ocultos, porque son las cajas de regalo que llega para los presos, y lo que están revisando a ver si hay objetos ocultos dentro de los alimentos y las cosas que le llegan, ¿no? Cortan también un jabón, en fin, muy interesante. Eso por un lado. Me gustaría saber cómo veis vosotros esta película, que es tan distinta, y qué posible relación con Robert Bresson en este punto, aunque al mismo tiempo también son directores muy distintos, ¿eh? Y bueno, paso a vosotros porque tengo algunas cositas más que preguntaros, pero bueno, prefiero... Ignacio. Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Dani, por proponer La evasión y traerla aquí, porque es una de mis películas preferidas de toda la historia del cine, de todo lo que he visto yo, y, o sea, no se me ocurre ninguna película, se me ocurren películas tan buenas como La evasión, pero no se me ocurre ninguna película mejor que La evasión. Un placer. Directamente, ¿no? Un placer. O sea que estoy encantado y también un poco abrumado, porque cuando uno habla de algo que siente tan cercano y que lo emociona tantísimo, pues tiene miedo, ¿no? Pues eso, a meter la pata. Entonces, bueno, habéis dicho unas cuantas cosas muy interesantes. Efectivamente, justo, fíjate, Forte, yo pensaba mencionar Un condenado a muerte se ha escapado porque creo que son, con respecto a La evasión, películas que cabe compararlas. No solamente porque las dos sean películas carcelarias, sino por el hecho de que las dos son películas efectivamente que prestan mucha atención a
donde se siente la densidad de los minutos, de los segundos que pasan los presos en la prisión. Lo que pasa es que de una manera muy distinta, y en eso también estoy de acuerdo contigo, porque, bueno, recordemos que Robert Bresson es un director profundamente cristiano, cercano al jansenismo, y realmente hablaba de un personaje que estaba en soledad, estaba solo en su celda, se encontraba cuando salía de la celda con otros presos, intercambiaba palabras, urdía planes, pero en general era un hombre solitario que al final, gracias a salir de la soledad, como acaba escapando de la cárcel, ¿no? Cuando empieza a confiar en los demás, cuando se entrega a los otros, de alguna manera, por decirlo en términos un poco más cristianos. Y tenía el interés, bueno, de que la película, cuando se fijaba en todos estos detalles que tú comentas, pues eso, en cómo iba haciendo cada pequeña cosita en la habitación, cómo trataba de pues atar algo con un cordel una y otra vez, esa tensión en las manos del protagonista, del Condenado a muerte escapado, tiene que ver mucho con un sentido de la espiritualidad, o sea, con esa idea del hombre ganándose y consiguiendo todo lo que puede conseguir con las manos que le ha dado Dios, etcétera, y también con otra idea muy interesante que es la de la celda realmente como una prisión existencial donde esa persona labraba, aprendía a cultivar su propio espíritu, ¿no? Realmente era una búsqueda espiritual lo que realizaba ahí. Ese trabajo, ese esfuerzo, iban un poco en esa dirección. La atención a las manos, vamos, es que hay versículos de la Biblia muy claros sobre el valor de las manos y tal, que yo creo que a Bresson le calaron mucho. Entonces, perdonad que haya hablado de un Condenado a muerte escapado demasiado, pero es que creo que viene a colación de La Evasión, porque La Evasión efectivamente también está llena de este tipo de planos detallados sobre, bueno, por ejemplo, esta escena en la cual al llegar los paquetes de los presos, el guardia va sacando cada cosa, va cortando, va fijándose que dentro de la morcilla, dentro de la anguila, en el jabón no haya nada escondido, ¿no? Y vemos al detalle cómo van seccionando el alimento de los presos, cómo vamos, antes de que ellos puedan disfrutarlo, pasa por las manos de otros que lo controlan, lo seccionan, lo abren, hasta cierto punto lo pervierten, ¿no? Porque lo han toqueteado, bueno, en fin. Y aquí es que hay algo muy distinto que creo que tiene que ver, claro, o sea, Becker era un director cercano al marxismo en muchas de sus, bueno, era comunista convencido, por lo menos hasta cierto punto de su vida, según me consta, a lo mejor me equivoco, corregidme. Entonces, la película creo que ahí tiene un interés, es que él logra hacer una película que es a la vez muy abstracta, porque es verdad que esa prisión, esa celda sobre todo, en la que apenas vemos las personas, las paredes monocromas y las sombras que proyectan de vez en cuando las rejas, dan una sensación totalmente abstracta, ¿no? Como si estuviéramos en un paisaje no real, sino un paisaje totalmente alegórico. Pero por otro lado, y aquí es donde para mí está este materialismo, este marxismo de Becker muy presente, él presta una atención enorme, o sea, no deja que la película se convierta en una alegoría, no deja que la película se convierta en algo etéreo, sino que presta una atención a lo físico, bueno, el esfuerzo en abrir el agujero, los viajes a través del agujero, el diálogo entre los cuerpos de unos personajes con otros, y después la interacción con la comida, con lo que comparten, con lo que cogen, se pasan el uno al otro. Un personaje no es que corte el pan y se lo dé a otro, es que vemos cómo está cortando el pan, podemos casi oler el pan, ¿no? Podemos casi saborearlo. Entonces hay como una especie de como digo, un equilibrio muy difícil de conseguir, que yo pocas veces he visto en la historia del cine, entre lo abstracto, lo más o menos alegórico por un lado, y por otro lado lo plenamente físico. O sea, es una película en la cual que tiene un aspecto realmente muy, muy sensorial, ¿no? O sea, que busca una conexión emocional del espectador con todos esos personajes. Cada personaje tiene una personalidad muy marcada, una manera de hablar, una manera de gesticular. La personalidad no está definida por lo psicológico, como podía pasar en el cine de Bresson, o a través de monólogos interiores, sino que está definida a partir de cómo actúan los personajes, algo que es muy típico, por cierto, sobre todo del cine de género. No es tanto lo que nos cuenten de ellos, sino lo que hacen, cómo se mueven, lo que dicen. Entonces, sobre todo yo diría eso, la definiría a través de ese equilibrio entre lo abstracto y lo concreto, lo material, la lucha por el día a día. Ahí yo creo que entra el realismo que infunde a todo, y eso lo marca desde la primera escena en la que sale uno de los personajes y te dice: mi amigo Jacques Becker ha plasmado aquí de forma veraz y de forma real lo que sucedió en la prisión de la Santé. O sea, más real que uno de los protagonistas diciéndote:
oye, Jacques Becker va a contar mi historia aquí, eso ya empieza con un realismo muy fuerte. Claro, si luego pones toda esa parte alegórica, esa contraposición, funciona muy bien. Miguel, tu primera experiencia con Becker, o por lo menos con esta evasión, fue en San Sebastián. Yo creo que mejor sitio para ver esta película por primera vez, imposible. Sí, desde luego. Fue además el último día de festival, la última película que vimos. Lo recuerdo con mucho cariño porque también estaba Emilio Luna, que no ha podido estar en este podcast, aunque le hubiera encantado. Le mandamos un saludo. Te echamos de menos allá donde estés. Te queremos. Un abrazo, Emilio. Un abrazo, Emilio, y sé que para ti también este día, Emilio, fue especial porque estábamos muy cansados de ese festival de San Sebastián, había sido muy agotador, y ir todos juntos a ver esta película fue como una experiencia, fue como un súper regalo que nos hicimos todos, ¿no? Sí, bueno, y se me olvidaba Víctor Blanes también, que estuvo en esa proyección y también se lo ha encantado. Sí. Y eso fue, o sea, claro, ver una película en un festival como San Sebastián te gana puntos no solo por la experiencia colectiva con tus amigos, sino porque después de tanta basura llega la evasión. Tenía que decirse y se dijo. Y dices tú, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me molesto en las secciones oficiales? De hecho, a raíz de eso San Sebastián empecé a plantearme más a las retrospectivas que a las secciones oficiales y imitar lo que hace Forte en los festivales. Y sí, desde luego fue una proyección muy, muy especial y hasta la he retomado ahora para el podcast, la he vuelto a ver y ha sido mi único Becker, así que de él como autor no tengo, bueno, mucho o nada que decir. Pero bueno, por retomar un poco el coloquio en lo que planteaba Forte y que recogía Ignacio de la relación de Becker tanto con Bresson como con Hitchcock, ahí me parece interesante, o sea, un poco que añadir lo que ha dicho Ignacio, que ya me parece poco difícil de superar, pero o sea, me interesa mucho porque como efectivamente las dos películas trabajan mucho con la fisicidad de las cosas, con las manos, me fascina toda esa cuestión de las manos. Recuerdo una frase que decía Godard en el libro de las imágenes sobre el hecho de pensar con las manos y aquí eso se materializa muy bien, ¿no? Y lo que me interesa también, por abundar un poco en las diferencias de las dos películas, es como ha contado ya Ignacio muy bien, Bresson crea una película que, digamos, narra paso a paso la formación de una libertad individual, de un espíritu que se va liberando de esa prisión un poco metafísica. Creo que no uso la palabra metafísica, pero bueno, equivalente. Y sin embargo, como la evasión, usando los mismos medios, incluso usando los mismos recursos, esos planos de mano, esos planos de talle. También Becker, para mí la película se explica en tres tipos de planos, que son los planos de talle, los primeros planos de rostro y esos movimientos de cámara que hace tan medidos, ¿no? De personaje a personaje o de detalle a detalle. Pero bueno, a lo que iba es como a Becker con esos mismos medios lo que hace una película que cuenta justamente lo contrario, no la conformación de una libertad individual, sino la negación de un sistema de una libertad individual. Viendo la película por segunda vez lo he visto mucho más claro, es decir, detrás de toda esa trama tan atrapante de la planificación de la fuga, lo que hay en el fondo en esa planificación de la fuga son los últimos coletazos de libertad de unos personajes que se aferran a su libertad a la vez que se aferran a su trabajo, ¿no? A lo que son capaces de hacer con sus manos y con los instrumentos que tienen disponibles. Y en ese sentido que los personajes acaben desnudos y expuestos me parece que es una imagen visual muy, muy lacerante de cómo, digamos, que lo que se ha cuajado es cierta negación de su identidad, ¿no? Que desde luego tiene mucho que ver con esos planos de detalle que mencionabais, de los guardias abriendo las morcillas o abriendo la anguila. Es decir, son personajes que, digamos, están siendo sometidos a una continua negación y deconstrucción casi. Lo mismo en los planos de los registros de los guardias como esa rutina de la prisión que Becker se esmera mucho por repetir a lo largo de la película, ¿no? O sea, a mí me llama la atención que hay rutinas que no vemos nunca, como van a ser los paseos, las visitas a la ducha, o los comedores, y sin embargo hay otras rutinas que vemos muy minuciosamente, como son las rondas de los guardias, las patadas en las puertas que les dan cada vez que tienen que ir a despertarlos, que van abundando un poco en esa continua negación de la libertad, en un juego muy psicológico por parte de todo el personal de la prisión, ¿no? Y eso, ya digo que la
la película es una doble negación tanto de esa libertad como también de la camaradería con esa tradición del personaje de Gaspar, ¿no? Luego, un segundo. Y luego en la parte de Hitchcock, que mencionaba Fuerte, que también me parece súper interesante, en el sentido de que es una película que hace una cosa muy hitchcockiana, que es construir la identificación de los personajes mediante pura situación, ¿no? Es decir, no necesita contarnos nada de su pasado. Lo único que sabemos un poquito más de Gaspar y de no recuerdo el nombre de este personaje, el que decide no fugarse porque le puede pasar algo a su madre. Gio. ¿Cómo? Gio, que lo único que sabemos es que tiene una madre y que la quiere mucho. El resto no sabemos nada. Damos por hecho que son culpables de los delitos de los que le acusen. Becker no busca ninguna justificación en ese sentido, pero hace una cosa que Hitchcock hacía mucho, que es plantear una situación de urgencia en la que necesitan obtener algo, plantearla muy bien. Hay una progresión muy, muy medida en la película de los momentos en los que nos identificamos, digamos, con las acciones manuales de los personajes. Fuerte hablará luego de esta escena, pero la primera vez que los vemos picar piedra con sus manos, el plano se sostiene en el tiempo, pero poco a poco Becker va condensando cada vez más estos momentos, ¿no? Va introduciendo cada vez más elipsis, va dirigiéndonos muy bien o condensándonos muy bien la progresión en el trabajo de los personajes, con la idea un poco de que basta poner a un personaje rodeado de guardia en la puerta, con ese espejito en la puerta, en el cerrojo de la puerta, viendo si llegan los guardias o no, la urgencia de esa situación y mostrar la acción de forma sostenida para que nos identifiquemos plenamente con esos personajes sin saber nada de ellos más que su pura situación, ¿no? Y ya decía, esto es una cosa que es muy, muy Hitchcock. O sea, él tiene una frase muy conocida que es la que decía: si quieres que un personaje si quieres que el espectador se identifique con un personaje, no tienes más que hacer una cosa: muéstralo hurgando en unos cajones, muestra un plano de un personaje que sube la escalera y ya tiene el público identificado con ese personaje que hace algo en principio tan antipático como hurgar en los cajones ajenos, ¿no? Pero ojo, porque también hay un ejercicio de empatía en la forma de plantear los personajes. Y es que, si te das cuenta, no da información de por qué están ahí cada uno de ellos. Y además que, bueno, tenemos, que eso sería otra cosa a analizar, tenemos unos personajes con unos rasgos muy característicos dentro de los, digamos, de los oficios o los roles que va a tener cada uno dentro de esa celda. O sea, tenemos a un personaje más veterano que es Roselán o Monseñor es la traducción, creo que es. Tenemos otro que es el Manitas, que es el que lo consigue todo, que es Roland, el que hace el espejo, el que hace el reloj de arena. Tenemos luego al otro que es el rudo, el más serio, digamos el que impone un poco el orden, que es Manu. Y luego está este personaje que está todo el rato cansado, que es que no quiere trabajar, que es Gio, ¿no? Y que es al final el que decide no salir de la cárcel. De ellos cuatro no nos da ninguna información de por qué están en la cárcel. Sin embargo, de Gaspar, que es el señorito, que en ningún momento trabaja, en ningún momento pica, únicamente le tienen de vigilante en el primer momento en el que se ponen a picar, y en el momento en el que empiezan a hacer ruido dicen: quita de ahí, déjame a mí mirar, porque yo creo que si estás tú mirando nos van a cazar. No confían en él. Y de repente aquí Jacques Becker hace esto para que empaticemos básicamente con estos cuatro. A estos cuatro no sabemos por qué están en la cárcel y estamos empatizando con ellos en que quieren salir de ahí porque la claustrofobia que está imponiendo a la hora de la dirección está consiguiendo que yo quiera ser uno de ellos. O sea, sea uno de ellos, mejor dicho, porque hay momentos en los que la cámara se utiliza de una forma subjetiva tal que parece que tú eres uno de las personas que está mirando cómo pica uno de tus compañeros o está picando en uno de los agujeros. Y sin embargo, con Gaspar nos dice el por qué está ahí, si es un hombre, o sea, por qué está ahí, quién le ha acusado, de qué le han acusado, cuánto tiempo va a estar, cuándo no, qué le pasaría si testifican contra él, si no testifican. Es decir, da toda esa información para que en todo momento tengas dudas sobre él y te lo pongan, a pesar de que él es el hombre bueno, que te lo pintan como un tío con educación, un señorito, un hombre de clase alta y con conocimientos que en principio no debería estar ahí. De repente ya te hace dudar de él y no del resto, que pueden ser
delincuentes que han hecho cosas muchísimo peores, sin embargo, nunca lo sabes, ¿no? Creo que es un gran juego el de Becker en este sentido. Bueno, pues si me permitís, lo primero, agradecerte, Dani, que me hayas dejado hablar en primer lugar de la película, porque después de lo que habéis dicho los tres, a ver, ahora en qué situación quedo yo, ¿cómo sigo esto? No, porque mira, podemos hablar de las clases, pero, o sea, pero tengo dónde hilar. ¿Tienes dónde hilar? Tira, bueno, pues tira para adelante. Yo te saco temas, y tengo aquí un montón de cositas, no te preocupes. Es que quiero continuar con una cosa que habéis comentado tú y Miguel, que me parece muy interesante, pero antes comentar lo que ha explicado Ignacio de Bresson y Becker, que me ha parecido a todo genial. Ignacio, nuestros 10, no sé cómo decirlo, porque es que si no parece que hemos venido aquí a la frase de Tarantino y no se trata de eso, ¿no? Pero también cuando estaba hablando de las manos pensamos también en Pickpocket y esta forma también de Bresson de lo de las manos. Solo un comentario por añadir un poquito. Y Miguel y Dani, bueno, también fenomenal, pero por encontrar un sitio donde hilar, había hecho alusión a un tema que yo tenía aquí apuntado que me gusta mucho, y ya pues intento continuar lo que habéis apuntado también, solamente por añadir alguna cosita más, ¿no? Es que precisamente este tema de la identificación con los personajes y cómo los presenta Becker, ¿no? Siempre digo Becker en vez de Becker, o sea, incluso a veces en vez de con K lo escribo con Q como si fuera Gustavo Adolfo, o sea, es un desastre. Eran primos. Pero mira, algo que habéis comentado es cómo presenta a los personajes, donde evidentemente te van a resultar siempre más simpáticos los 4 de los que no conoces nada. Yo creo que ahí en parte en el guión, apoyado por cómo los presenta visualmente Becker, evidentemente, los 4 que están en la celda, digamos, los 4 entre comillas, malvados, que no sabemos nada de ellos, por lo poco que apuntan, dan un poco de miedo. El momento en que pegan a los fontaneros, realmente Manu y Gio asustan. O sea, por decirlo, perdonadme el taco, pero acojonan bastante. O sea, se ve que son 2 tipos que se tienen que liarse a pegar a alguien. O sea, a Gio lo tienen que parar. O sea, el tipo que está todo el día durmiendo y que para levantarse le cuesta trabajo, si es pegar una paliza, ahí está el primero y no se cansa. No se cansa, señores. ¿Qué hace muy inteligente, ya partiendo desde el propio guión, evidentemente? O no sé si ya Becker incidirá aún más en esto, pero vemos que nunca se nos cuenta, como habéis dicho, nada del pasado de estos 4 personajes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos resultarían simpáticos. Claro. No sabemos qué han hecho, pero ahí, como dicen al principio, como tú apuntabas, Dani, también, uno de ellos dice, aquí el que menos tiene 10 años de condena. O sea, que no habrán hecho, ¿no? Claro. Después están las cosas, nos presentan las cosas que los humanizan y que nos hacen quererlos, ¿no? Gio, que su obsesión es que no quiere escapar porque no quiere dar otro disgusto a su madre. ¿Cómo no lo vas a querer? Ahora, espérate a conocer por qué está en la cárcel, ¿no? De todo eso lo juega muy bien, evidentemente porque lo que interesa es que tú empatices con esos personajes y te fugues. Perdón, te fugues. Fijaos cómo soy yo que me fugo también. Es que consigue... Pero me gusta mucho... Es que consigue que te conviertas en un personaje más de esa fuga. Totalmente. Es lo que tú también lo habéis comentado, ¿no? Que están picando, eres tú uno más ahí, mira cómo pican y sientes el sudor, las astillas del cemento, las esquirlas del cemento que te saltan a la cara. Es muy brutal, ¿no? Pero también hay un detalle que me gusta muchísimo, y a ver qué os parece esto que voy a decir, porque el personaje de... Madre mía, fijaos lo que hace la psicología. Se me olvidó el nombre del vividor, del chulito. Roland. El prota. Gaspar. Vamos, el prota. Gaspar. Madre mía, anda que de la marinera con su frase mítica que se me olvida el nombre. Bueno, pues Gaspar, ¿no? Es precisamente del que más sabemos de su vida. Yo creo que en un intento de acercarlo al espectador, porque lo que intenta hacer, no sé, me da esa sensación todo el rato, que lo que quieren, lo que está haciendo la película con Gaspar es lo mismo que Gaspar intenta hacer con sus compañeros, o como, ¿por qué esos tipos tan curtidos, tan que saben tanto de la vida, cómo Gaspar consigue introducirse y caer bien? La película intenta hacer lo mismo para que a nosotros nos resulte también natural, y lo hace 2 veces. Uno, cuando llega a la prisión y Gaspar sin ningún problema se sincera con ellos y cuenta, es verdad, es un vividor, a él le cuentan todo, pero él lo reconoce. O sea, en ningún momento quiere pasar por lo que no es. Eso hace que te resulte simpático. Aunque son personajes con una vida, en principio, antipática, el vividor de las mujeres, el heredero, que lo ha tirado todo. Cuando los otros se lo dicen, él lo admite, no va con dobleces. Hace que ese tipo que en principio puedes desconfiar, oye, no nos va a contar ninguna milonga. Le estamos diciendo esto y el tipo dice que sí, o sea, se está sincerando con nosotros. Tú ya confías en él, aunque lo que haya hecho te parezca antipático, porque aunque no te lo digan, los otros 4 también tienen que haber hecho cosas que te la marinera, ¿no? Pero segundo, en el momento en el que
Gaspar ya ha hablado con el director de la prisión y vuelve después de estar 2 horas hablando con él, y todos, en el momento justo antes de la fuga, vuelven a sospechar de él. De nuevo la película hace este juego. ¿Cómo nos va a convencer Gaspar ahora? O sea, ¿cómo va a convencer a los 4 de la prisión? Y cómo nos va, bueno, nosotros nos tiene que convencer porque ya sabemos que los ha traicionado, ¿no? Pero ¿cómo lo hace para que nos resulte creíble que esos 4 tipos, después de 2 horas de conversación, se fíen de nuevo de él, ¿no? Y hay una cosa que hace la película muy bonita, porque la película también trata mucho de esta amistad masculina, si queréis, ¿no? Esta amistad que es como un código que está por encima de todo, ¿no? Eso era uno de hay que ser fiel a la amistad y hay que cumplir. Era uno de mis temas, si la camaradería. Iba a sacarlo ahí, así que sigue. Pues si quieres, a partir de esto podemos entrar en ese. Y hay una cosa muy bonita, porque cómo convence Gaspar, sobre todo a Manu, que es el que más desconfía, ¿no? Que dice que ha tardado tanto, que de qué ha hablado, que puede hablar tanto tiempo con el director, ¿no? Y lo que le cuenta a Gaspar, y lo desarma completamente, y todos los demás automáticamente miran a Manu para pedirle que se disculpe. Él dice: creí que eras mi amigo. Claro. Y esa frase los desarma completamente. O sea, ¿por qué? Porque la amistad es intocable. Están tan a muerte, tan juntos, tan unidos, que yo creía que era mi amigo y ahora resulta que no. Y el propio Manu, que bueno, que al final es quien lo quiere estrangular con sus propias manos, ¿no? Pero en ese momento hasta Manu se echa atrás diciendo: ostras, esto es amistad. No, aquí no cabe la duda, ¿no? Y ese momento me encanta porque entiendes perfectamente, aunque ya sepas que es un traidor, claro, pero entiendes perfectamente cómo es capaz de convencer, porque hay algo ahí que es intocable, ¿no? Y no sé, son detalles muy, bueno, de los muchísimos que tiene la película que son muy bonitos, ¿no? Eso viene un poco también de la escena que yo he elegido, que es ese momento en el que salen fuera. Luego hablaremos un poquito más tranquilamente, pero claro, tanto él tanto Gaspar como Manu han estado los dos fuera. Ya han llegado a respirar el aire de la calle. Y entonces, que uno dude del otro de una forma tan brutal es normal, pero es algo que se representa a lo largo de toda la película, ¿no? Como digo, esa amistad, esa camaradería que hay entre ellos, y sobre todo cómo se va forjando y cómo la representa Becker, sobre todo con las miradas. Creo que hay aquí una dirección de actores increíble, que no solo se centra en el actor o los 2 actores que en el caso estén hablando, sino que hay un resto de personas, que suelen ser 2 o 3, que no están en la conversación, pero que hacen un juego de miradas espectaculares. Y sobre todo el personaje de Manu, que es al principio el que más duda de que Gaspar pueda llegar a entrar al juego de al trabajo de, oye, queremos fugarnos o no, ¿no? Y cómo hacen todo ese trabajo de la confianza, cómo Joax Becker utiliza el tema de la comida para introducir esa confianza entre ellos. Y luego, esto no se ve solo reflejado en esta única celda de 5 personas, sino que hay una camaradería dentro de la cárcel por completo. Lo vemos reflejado también en esa secuencia en la que tienen que pasar un paquete de la celda 6 a la celda 8 o algo así, y se lo tienen que pasar por una cuerda de una a otra, y unos tienen que ayudar a pasar a la celda siguiente. O sea, esta camaradería de entre los presos se ve reflejada en toda la película, y creo que... Pero incluso, Dani, sí, camaradería con algunos carceleros, porque no recordemos la escena en que uno de los jefes de prisión, ante una queja de ellos, los apoya, ¿no? Que es el momento de los fontaneros, ¿no? Sí, aquí quería luego sacar otro tema, que es si la cárcel os parece real o no. Pero si queréis añadir algo más sobre esto de la camaradería que he estado hablando. Retomo un par de cosillas que habéis comentado vosotros 3 y lo uno con el tema de la camaradería, que creo que de hecho es la camaradería, la amistad, la lealtad son los grandes temas de la película, ¿no? Junto a la búsqueda de la libertad que señalaba Miguel anteriormente. Bueno, creo que la película fundamentalmente, aparte de ser una película sobre individuos buscando la libertad, parafraseando a Miguel, que descubren que finalmente es algo inalcanzable, ¿no? En esa sociedad, en ese sistema en el que viven, porque la cárcel creo que sobre todo es eso, es un sistema. Es también una película sobre hombres que se dan cuenta que lo más importante es lo que han conseguido juntos. Eso que han construido juntos, ¿no? Ese camino que han trazado. De ahí ese pobre Gaspar con el que termina la película, ¿no? Que realmente lo está diciendo todo. Pobre el que ha sacado rédito
de traicionar a sus amigos, ¿no? Pobres los traicionados, porque lo que han conseguido, lo que han alcanzado ellos juntos es mucho mayor, ¿no? Efectivamente, antes lo señalabais, cada personaje cumple un rol distinto, todo el mundo tiene su lugar, hay momentos de flaqueza y de debilidad, pero él apuesta en un sistema donde prima el individualismo, o sea, o donde de alguna manera, mejor dicho, se insta que el individuo pues, se atomice, se separe de los demás, desconfíe. Ellos logran construir una especie de colectividad, una especie de comunidad en el que cada cual tiene su papel y en el que cada cual acaba siendo importante para los demás. Pero una colectividad que además no solamente se basa en la utilidad o en esa dignificación que alcanzan juntos a través del trabajo, porque aquí hay otra idea muy marxista que es la de la dignificación a través del trabajo, o el trabajo como algo empoderante, ¿no? Como una herramienta de empoderamiento, sino que también está lo afectivo. O sea, hay un afecto que se acaba construyendo entre ellos y sin el que esa colectividad no tendría ningún sentido. Es un sentido comunitario muy profundo, muy emocional. A mí, por ejemplo, con lo de la identificación, quiero comentar una cosa que tiene que ver con esto que estamos hablando. Hay que tener en cuenta que el espectador al que hablaba Jacques Becker, como tantos otros directores de esta izquierda burguesa francesa, era un espectador muchas veces, me refiero en películas como esta, en películas como Los amantes de Montparnasse o París bajo fondos, era un espectador burgués pero progresista. Ese tipo de espectador, ¿con quién era más probable que se identificara si viera esta película? Pues evidentemente con el chico educado que entra en la cárcel por una putada prácticamente que le han hecho, algo que le ha pasado, y que es educado, que tiene buenas maneras y que se encuentra en un mundo que no es el suyo. Realmente es que, claro, Gaspar tiene sentido ahí porque es el que nos introduce en un ambiente, en un entorno que va a ser ajeno a la mayor parte de los espectadores, excepto que hayan pasado en prisión, que es la propia cárcel y la gente de la cárcel, ¿no? Yo aquí veo sentido que se nos dé un background para este personaje, porque es necesario que veamos que el personaje realmente no es alguien que haya demostrado en su vida una gran crueldad, no es alguien que haya hecho algo imperdonable, pero es alguien que quizás se parezca mucho a todos nosotros. ¿Actuaríamos nosotros o no como Gaspar llegado ese momento, no? Creo que hay una interpelación a un determinado tipo de espectador medio bastante directa. Y después, a propósito de, esto creo que también tiene que ver con el tema de la empatía, con el tema de, hay algo que a mmí me gusta mucho y es cómo filma a los personajes cuando están juntos. Becker, ¿no? O sea, antes hablaba Miguel de esos movimientos de cámara que pasan de un personaje a otro, pero más allá de eso hay un momento que a mí me parece muy significativo, que es la primera vez que se sientan juntos para compartir la comida que ha traído Gaspar, en la cual, es un plano general, están sentados como en un semicírculo, pero uno de ellos, no recuerdo ahora mismo quién, está un poquito más atrás, sentado, creo, no sé si Maniou, está un poquito más atrás, y en un momento determinado se acerca, o sea, mueve la silla hacia adelante para juntarse más a los demás, y el plano lo que hace es acercarse más a ellos, cercarlos aún más. Es decir, es algo recurrente en la película y creo que este es el primer momento significativo en el que lo vemos, es que son los personajes de su posición en el escenario y por tanto su posición en el mundo, no porque esa cárcel que es una escenografía de la realidad misma, acaba de alguna manera traduciéndose en la configuración formal de la propia película, como digo. O sea, creo que este momento casi no es un reencuadre exactamente, simplemente la cámara avanza un poquito para acercarse a los personajes tanto como ellos se han acercado entre sí, ¿no? O sea, para que justo el plano que estamos viendo ahora mismo, que creo que es bellísimo, y que es muy significativo de la intención de Becker a la hora de filmarlos ellos. Ellos son quienes determinan la puesta en escena, ellos son quienes determinan el propio lenguaje de la realización. Y a propósito de eso, tú mencionabas el tema de la cárcel. Claro, yo creo que la cárcel aquí sí que funciona a un nivel bastante alegórico. Antes, vosotros tres habéis mencionado en distintos momentos formas de, la presencia de los guardias, los momentos estos en los que vemos como los guardias abren la comida, la trocean, se fijan si hay algo escondido. Realmente se nos están dando una información muy clara de cómo funciona la cárcel a nivel sistémico
escamoteándonos la información de otros momentos de la vida del día a día de los presos, algo que también habéis señalado aquí, ¿no? Yo creo que más allá del mayor o menor realismo, que yo creo que sí se trabaja en que sea veraz en sus propios términos la película, más allá del mayor o menor realismo, a la hora de hablar de una prisión del momento, creo que se incide constantemente en que veamos cómo funciona a nivel sistémico, cómo funciona a nivel jerárquico, ¿no? Si me permitís, por andar un poquito justo en esto que estás diciendo, Ignacio, yo había otra cosita que también quería comentar, precisamente sobre este verismo de la cárcel. Yo creo que independientemente de que fueran así o no, hay que ver también que es una cárcel francesa en los años 60, pero a mí hay una cosa que me gusta muchísimo en la película, que yo creo que hace que el espectador lo vea aún más real, o todo lo real posible, o yo al menos así es lo que siento viendo la película. Y es que en la película vemos, evidentemente, esas humillaciones continuas, digamos, humillaciones entre comillas, ¿no? Que sufren los presos, tu comida antes revisada por todos, continuas inspecciones en la celda, etcétera, pero no hay una crueldad especial en esos carceleros, que a veces incluso son amigables. O sea, lo que vemos son personas desagradables, o sea, carceleros desagradables y carceleros agradables, como en la vida real. O sea, hay personas agradables y personas muy desagradables. Pero no hay, como suele, y esto Dani, tú lo confirmarás más, que además me has comentado que has tenido recientemente, has visto muchas de estas de fuga, pero siempre suele haber el típico carcelero que va con la porra, que machaca, que es un malvado, que ya parece de superhéroes, ¿no? Parece que tienes allí al Duende Verde castigando a todos los presos con su porra. En cambio aquí no. Aquí son señores que están haciendo su vida, que te cierran la puerta, te abren, y los hay que son muy antipáticos o que son muy desagradables, hay otros que no, que tienen una comprensión, que si te piden algo ellos van a acudir enseguida y te tratan pues como con un tú a tú, ¿no? Que a mí eso hace que resulte muy, muy realista, ¿no? Porque no entra en excesos de, digamos, si queréis, de género en el que siempre, pues si hay un carcelero que es lo peor y lo más malísimo, pues hace que ya te identificas con el otro, además a lo bestia, ¿no? Aquí no hace falta recurrir a eso, porque ya el sistema, y aquí retomo lo que decía Ignacio, ya el sistema que nos presenta la película, este sistema que vemos, ¿no? Este sistema represor, ya es bastante humillante en las condiciones que tienes que vivir, ¿no? Tenemos a 5 tipos en una celda, ¿no? Durmiendo prácticamente codo con codo, ¿no? Lo que hemos comentado, la comida, las inspecciones continuas, en fin, no hace falta incidir más porque ya tienes claro hasta qué punto careces de libertad, en el que menos mal que en esa celda te llevas bien con tus compañeros, ¿no? Pues yo es algo que me sacaba de ese realismo, fíjate, encontrarte tanto buenismo en esta cárcel. No hay agresión, no hay violencia. También Ignacio dice, que nos escamotea la propia película muchos momentos del día a día de la cárcel. Pero normalmente los guardias, no hay ningún guardia agresivo, no hay agresividad por parte de los funcionarios de prisiones, ni incluso el alguacil, en el momento en el que se encuentran a Gaspar fuera de su celda porque se ha equivocado, lo paran de una forma muy educada, no hay amenaza de ninguna forma. Sí que, bueno, intenta ponerse en su sitio el propio guardia que le para, pero realmente no hay una agresividad. Aparece luego el alguacil y ni siquiera... O sea, me parece todo demasiado buenista para lo que yo esperaba de una cárcel de los 60, y quizá eso es lo único que a mí me aleja un poco de este realismo que le infunde Jacques Becker a toda la historia. Miguel, que llevas un ratito ahí, no sé. Solamente un apunte rápidamente y te dejo, Miguel, perdóname. Muy rápido lo que has dicho, Dani. Sí que es verdad, pero también piensa, por ejemplo, en este guardia que es el que hace las inspecciones sorpresa, que sí que hay otro tipo de humillación ahí, que llegan los otros guardias y les pisan todo el trabajo que han hecho. Ajá. Es todo muy sutil, no es... Me refiero a que no hay exageración de llega uno y con la porra te sacude la paliza. Aquí hay otro tipo de humillaciones que son igual de fuertes y que afectan mucho porque son muy sutiles, ¿no? No es que te voy a pegar una paliza, es que tú has hecho aquí el trabajo y ahora te lo pisoteo, te lo desordeno todo y cuando sale, y ahora me ordenáis, otro llega, me ordenáis la habitación. Es que el mismo sistema es tan represor per se que no hay que incidir, que la maldad no está en las personas, sino que la maldad está en el sistema. Y después las personas son buenas o malas, o lo hacen peor o mejor. Pero el sistema ya es tan horrible que ¿para qué vas a incidir más, no? Y yo creo que eso le interesa mucho a Becker, como ya hemos comentado que sus primeras películas, directamente rodadas para el Partido Comunista, toda esta ideología marxista estaba en él, y yo creo que esto está mucho en
la película, ¿no? Y ya está. Miguel, sigue. Sí, bueno, yo por retomar un poquitín eso, o sea, creo que lo importante, eso es lo que apuntaba fuerte, la despersonalización, la ejecución impersonal de los procedimientos de represión, es decir, una película ya hecha después de los campos de concentración nazis, que en los que se aprendió mucho que el mal funcionaba muchas veces de una forma muy funcionarial, ¿no? La típica frase de no, es que los oficiales nazis estaban haciendo su trabajo y solo cumplían órdenes, pues un poco lo mismo, menos extremo obviamente, pero viene de la misma lógica, ¿no? Y es que eso es lo aterrador, lo habitual de las actitudes cotidianas, ¿no? Que claro, son horribles, ¿no? O sea, la cosa es que los carceleros, la película se cuida mucho de mostrarnos que en la cárcel no llegan a ser personas, sino agentes impersonales, ¿no? Por decirlo de algún modo. Son gente que ejecuta unos procedimientos. En ese sentido, me interesa también mucho cómo la construcción del espacio cinematográfico es muy potente en la peli. Hablando un poco esta idea de si la cárcel es realista o no es realista, es una cárcel que a mí me interesa mucho por cómo está acotada, no solo por todas esas rutinas que no se nos muestran de la cárcel, Becker escoge muy bien qué es lo que quiere mostrar y lo que no de la vida diaria. Y también me parece muy interesante cómo el único espacio afectivo que crea la película es el espacio de la celda, ¿no? El resto de los pocos espacios que nos muestra de la cárcel la película están definidos por un sentido de lo utilitario, ¿no? Es decir, son espacios de tránsito, pasillos, pasadizos, corredores. En ese sentido ayuda mucho la recurrencia de planos de la película, como ese plano en la puerta de la celda que nos muestra la salida al final hacia el fondo, que se repite una y otra vez desde el mismo ángulo, desde la misma disposición, y que por efecto de repetición crea mucha más significación, ¿no? Entonces eso, decía, todos los espacios de la cárcel aparecen como espacios de tránsito, espacios de conexión, espacios donde se ejecutan procedimientos, donde se ejecutan rutinas. Y el único espacio efectivo que construye la película es el interior de la celda, que mira que ya es complicado construir un espacio efectivo con una escenografía tan poco recargada, ¿no? Porque un espacio que no tiene la... Únicamente quería decir que la recreación de la celda fue lo más cercana a la cárcel de la Santé que pudo ser, gracias a que como el propio escritor de la novela y guionista también de la película estuvo allí, pues se hizo la recreación de todas las estancias de la cárcel lo más real y lo más certera posible a lo que ellos vivieron. Sí, no, o sea, desde luego me lo creo, porque aparte de que esté muy cinematográficamente tratada, desde luego un espacio muy realista. Pero bueno, lo que iba a eso, como lo complicado que es crear un espacio afectivo, digamos, tampoco cargado escenográficamente. Es decir, aparte de confiar en la mera presencia de los personajes y en cómo lo significan emocionalmente, creo que también a eso ayuda mucho, digamos, que lo percibamos con un espacio que tiene secretos que ocultar y que tiene secretos de los que se nos han hecho partícipes. Que entre ese pequeño armarito o esos baldosines hay cosas que no están a la vista de los guardias y que nosotros conocemos. Y en este punto me interesa también un poquito la polifonía la polisemia, perdón, del título original, del agujero. Porque claro, el agujero apunta tanto a ese agujero de la cerradura de la cárcel por la que entra continuamente la posible amenaza, el posible obstáculo, por el que en ese sistema represor que encarna la cárcel se encarna perfectamente en esos planos en los que se ve el ojo del guardia asomándose por el agujero, simplemente como para recordar que está ahí viéndolo, pero también el agujero que hay debajo de las cajas que están fabricando, ¿no? Es decir, el agujero que es la esperanza o la promesa de una posible libertad, y que es un agujero que queda oculto a los guardias pero no a nosotros, y creo que es uno de los elementos que construyen a esa festividad que se le confiere al espacio de la celda, que ya digo, es el único que realmente importa como espectadores. Yo quería hacer un apunte muy, muy breve, simplemente. Que bueno, me parece que habéis hecho un análisis impecable, ¿no? del tema de lo que es la prisión y cómo funciona la prisión y los espacios de la misma en la película. Y sobre esta idea del reflejo de la cárcel como en sí misma, como un reflejo del
del sistema, determinado sistema político y socioeconómico, siempre me acuerdo, y ahora Miguel hacía alusión a la cercanía, ¿no?, de los campos de concentración y de la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo de lo que escribía Primo Levi en Si esto es un hombre, que él llegaba a decir que en realidad un campo de concentración funcionaba, era una especie de metáfora de cómo funcionaba en realidad el sistema capitalista a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Que era como una especie de expresión, evidentemente muchísimo más envilecida, muchísimo más brutal, de algo que en realidad de unas dinámicas que están generalizadas. Y precisamente creo que ahí está ese tema de la violencia aparentemente tan sutil en Letru, del hecho de que no veamos violencia expresa, explícita, excepto en momentos muy contados de los guardias hacia los presos, sino que realmente lo violento, lo terrible es el sistema en sí mismo, ¿no? No tanto las personas, sino que es el sistema el que está pervertido. Da igual lo buenas o lo voluntariosas que sean las personas, porque esas jerarquías están de alguna manera ya legitimadas. Y son jerarquías que, bueno, se basan en la privación de libertad del otro, en la vigilancia sobre el otro, en fin, en un montón de cosas que ya habéis comentado. Y nada, bueno, simplemente este apunte de Primo Levi, porque creo que para Jacques Becker esta prisión es algo similar a lo que para Levi, al utilizar esta comparación, podía llegar a ser el campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Quitando, bueno, evidentemente que él sí vivió en un campo de exterminio, desgraciadamente, y que lo experimentó en su propia carne, claro. Nos quedamos con eso, y si queréis empezamos ya a hablar de las escenas. Cada uno, como siempre, ha elegido una escena, y creo que van a salir bastantes más temas a lo largo de este ratito. Así que vamos a empezar por orden cronológico de la peli, y el primero creo que es José Luis Forte. Forte, ¿qué has elegido? ¿Qué escena has elegido? Bueno, pues yo he elegido la escena en la que comienzan a hacer el agujero en el suelo para escaparse. Aparta. Así no acabaremos nunca. Hay que darle fuerte. Tienes razón. No hay otro remedio. Hay que arriesgarse aunque nos cueste el calabozo. Ese ruido es imposible. No, al contrario. Eso nos va a salvar, el ruido. Bueno, increíble secuencia donde aquí Jacques Becker lo junta todo en una secuencia maravillosa. Realmente se puede elegir se puede elegir muchas otras. Personalmente, porque la primera vez que vi la película hace ya muchos años, no daba crédito a que llega un momento en esta escena, una vez iniciada, después de un montón de cosas que están pasando, muy, muy tensa, ¿no? Un momento muy tenso, el tipo se planta la cámara allí delante y vemos a tiempo real cómo hacen el agujero atravesando el cemento, quitando después las piedras y después la tierra hasta llegar a ese sótano que está por debajo, ¿no? Algo increíble y que hace que tú sientas que todo eso que está pasando, que estás viendo, es real. Eso por un lado. Por otro, como ya habéis comentado antes, que tú estés allí también casi acabando con ellos, ¿no? Porque cada golpe, cada salto de esquila de cemento, cada salto de tierra, esos vasos de metal que se van pasando para a rascar en la arena e ir quitando rápidamente todo lo que pueden, aprovechando el ruido de obras que hay en la lo cual genera también esa tensión. Todo muy real, pero al mismo tiempo muy ficcionado y muy bien ficcionado, porque busca un montón de momentos tensos para que ese momento de picar piedra, o sea, estés con el sudor cayéndote por la frente, ¿no? Que, por ejemplo, acaban de... Roland acaba de montar ese artilugio, ¿no? Con el cepillo con el mango de un cepillo de dientes, ¿no? Al que ha atado un rectangular alargado de un trocito de espejo, ¿no? Y lo utilizan, que ya lo habéis comentado antes, para sacarlo por la mirilla, y lo que ellos llaman el periscopio, pues para vigilar, pues si vienen algunos de los guardias por algún lado del pasillo de la cárcel, ¿no? Está esa tensión, creo que lo comentabas tú, Dani, en que se pone a vigilar a Gaspar y uno de ellos dice, no, aparta, que lo tengo que hacer yo. O sea, vamos, aquí se tiene que poner alguien que de verdad sepa, y se pone a vigilar, ya estás pendiente de si los pillarán, si vienen los guardias o no. Además está la cuestión del ruido. Oye, que se oye demasiado. No, que el ruido de obra nos ayudará. Porque comienzan golpeando de una manera y dicen, no, así no lo conseguiremos nunca, hay que golpear fuerte de verdad. Y luego empiezan a dar esos golpetazos que realmente
toda la tensión se va acumulando, ¿no? Después ellos, claro, que tienen que darse prisa. Cómo se van todos en ese agujero, cómo todos se inclinan hacia él, ves cómo van pasando las manos, como uno ha dado unos golpes y dice, no puedo más, y venga, te sustituyo, y llega otro a sustituir, a seguir con el trabajo implacable de romper esa base de hormigón brutal, ¿no? No sé, es que es todo la fisicidad que comentabais antes, Ignacio, Miguel, toda esa fisicidad, esas manos, ¿no? Hurgando en la tierra, sientes como escarban, ¿no? Esas manos que son tan importantes en la película. Otro momento muy bonito que no lo he seleccionado, pensé que a lo mejor lo seleccionabais vosotros, pero bueno, si me permitís, sí, lo cito rápidamente, es cuando llegan a la parte ya de las alcantarillas y comienzan a hacer ese segundo túnel. Hay un momento en que el túnel se derrumba y atrapa a Gio, ¿no? Uh-huh. Y como Roland se lanza en ese túnel quitando tierra rápidamente para intentar salvarlo, y cuando por fin abre un agujero introduce la mano y se ve que se la toma, ¿no? La agarra, y al momento con la otra mano, la segunda mano de Gio, le toma las dos manos, ¿no? Y la agarra como diciendo, estoy vivo, ¿no? Y ve que no necesita mostrar más que esas manos que te explican toda la angustia de la secuencia, todo lo que ha sufrido y la alegría de Gio porque su amigo lo ha salvado. Y no sé, un montón de emociones, mostrando a veces fragmentos de las cosas, ni siquiera todo el plano. Te está mostrando unas manos en la tierra arañada por esos cuencos de metal. Esas manos, esas uñas que sientes desgarrándose, arrancando la tierra y las piedras. Es que es todo tan emocionante, tan vibrante, y sobre todo que te planta en tiempo real cómo unos tipos hacen un agujero. Es que me parece increíble. Eso es una de las cosas que más sorprende de la película. Creo que quizás ese juego entre velocidad y ritmo de la película, que la película no es para nada una película lenta, sin embargo, conseguir que tenga un plano de, no sé si son aproximadamente 6 minutos picando, es una auténtica barbaridad, es una barbaridad de tiempo, y sin embargo lo ves por todo esto que acabas de decir. Y es que justo antes, Dani, ha sido tan vertiginoso todos los planos, que es uno de los momentos más vertiginosos de la película, ¿no? Que va cambiando de plano uno a uno. Claro, es que llega ese momento y estás, por favor, terminad de hacer ese agujero, por favor, deprisa. Claro, es que te ha enganchado tan brutalmente que si son 6 minutos como si son 10, es que estás mirando. Que me parece increíble, repito. Que por otra parte, antes se me ha olvidado comentar, hablando de todo el tema de la amistad, la camaradería, estamos hablando de Gio, que es el primero, es el preso que decide no salir que no se va a fugar definitivamente. Sin embargo, y a diferencia de Gaspar, que por ejemplo sí que tiene la intención de huir con el resto de los presos, Gio, que sabe que no va a estar, acaba trabajando y casi muere por acabar de hacer el túnel y conseguir que sus compañeros de celda salgan de la cárcel. Y sin embargo, Gaspar, que es uno de los que sí que va a utilizar ese túnel, en ningún momento baja a picar, y apenas se le ve trabajando duro en ningún momento. Y otra cosa que quería comentar con respecto al uso de las elipsis, que sí que ha comentado Miguel, o sea, Miguel ha estado hablando sobre ello antes, cómo lo juega a su favor, en cuanto que ahora, por ejemplo, en plano secuencia o con un plano sostenido te mantiene 6 minutos de unos presos haciendo un agujero, pero luego, sin embargo, utiliza las elipsis para acelerar el proceso de fuga también del propio espectador. Cuando de repente los presos tienen que hacer un trabajo que es mucho más sencillo y que les hace avanzar a la hora de ir por los túneles y conseguir llegar al siguiente punto para cavar o para abrir una puerta o para cruzar una verja, sí que utiliza elipsis para que tú vayas huyendo de la misma, igual de rápidos que ellos están, digamos, pasando esos obstáculos. Sin embargo, vuelve un momento a llegar esa columna de hormigón que les paraliza y les obliga a hacer un segundo agujero, y vuelve a repetir la misma operación. Y es que deciden dónde van a hacer el agujero y otra vez de nuevo se ponen a picar y te mantiene un plano picando durante otra buena cantidad de minutos. O sea que sabe cómo utilizar las elipsis para acelerar, digamos, ese ritmo de la peli. Miguel e Ignacio, ¿alguna cosa que añadir o seguimos?
Yo, bueno, una cosita a la escena de Fuerte que me gusta mucho también. O sea, yo antes hablaba de la escena, de la duración sostenida de la escena, digamos, como una forma de construir identificación con los personajes. Es decir, no solo la urgencia de la situación, personajes que acaban un hoyo los pueden pillar en cualquier momento, sino la urgencia sostenida, ¿no? en el tiempo. Y decía que luego a Becker no le hace falta sostener tanto las situaciones porque la identificación ya está creada. Sí. Pero bueno, también por añadir a eso, creo que esta escena, otra cosa muy importante que abre es que nos abre no solo la identificación con el deseo de los personajes, sino un estado de esperanza o de posibilidad. Es decir, hay un plan de fuga que en un principio no sabemos si va a funcionar o no, y el ver en tiempo real cómo ese suelo de la cárcel inexpugnable de pronto se convierte en un conducto hacia otra cosa, el ver cómo empieza a saltar el cemento y aquello empieza a abrirse, de pronto te cambia mucho el chip ante la película, porque dice, oye, que sí, que pueden avanzar, que pueden hacer cosas aquí. Y creo que estos tíos son importantísimo. Sí. Estos tíos son capaces de cualquier cosa. Totalmente. Y nada, solo este pequeño añadido. Pues el siguiente, Miguel, eres tú. Ah, mira tú por dónde. Pues yo he elegido bueno, más que una escena, es casi un momento de la película en el que cuando los dos personajes ya están en los sótanos de la cárcel, cuando han abierto el agujero, se esconden de unos guardias y vemos un plano muy llamativo de un guardia alimentando una araña. C'est clairement mieux que ça. Ah, voilà. Regarde-moi ce bestiau. Tu vas avoir ton casse-croûte, ma belle. Tengo que decir que lo han escuchado los oyentes. Este es uno de los fragmentos de la película que no tiene traducción a español y de repente suena en francés. No sé si será por un corte o por qué. Miguel. Mira, pues no sabía eso. Igual es que cortaron la versión en español en su momento. No lo sé. Bueno, pues yo traía esta escena más por darle un sentido, porque me genera ciertos interrogantes, aunque creo que con la discusión que llevamos hasta ahora algo importante se ha dicho al respecto. Entonces traía esta pequeña sucesión de planos, sobre todo porque llama mucho la atención, en primer lugar por el efecto de montaje, ¿no? Es decir, estamos con la cámara un plano un poco alejado de los dos personajes que están recorriendo esos corredores del sótano de la cárcel buscando una vía de escape. De pronto escuchan el ruido de los guardias que llegan y hay un corte muy muy llamativo que pasa de la vista de los personajes a una vista de un primer plano o primerísimo plano más bien del rostro del guardia. Un salto muy radical de perspectiva y además filtrado en primer término por una tela de araña, ¿no? Es un plano llamativo en primer lugar en composición. Seletru tiene composiciones muy muy curiosa a través del uso de elementos que crean cierto sobreencuadre, como las vistas desde la mirilla del ojo del guardia que se asoma, o también las vistas de la mirilla con ese espejo que fabrican. Pero esto es especial, primero, ya digo, por ese salto de perspectiva tan brusco, y segundo, porque es una de las pocas veces que la película rompe su focalización en los presos. De forma muy, muy tímida, pero normalmente las perspectivas de la película y la posición de la cámara se justifican porque vemos lo que ven los presos y conocemos más o menos lo que pueden conocer los presos de su entorno, y aquí, en ese momento en el que ellos están escondidos, sí que tenemos un acceso en primer plano al rostro del guardia, que ya no se justifica ni tanto en la focalización ni tanto en la planificación visual de la escena. Pero claro, un plano muy muy llamativo porque lo estoy viendo ahora que me está poniendo Dani la chuleta visual, no solo por el sobreencuadre, el elemento no de sobreencuadre o de filtración que crea la tela de araña en primer término del plano, sino también porque incluso la araña se superpone al ojo del guardia. Luego lo que vemos es que el guardia la está alimentando. Hay un plano detalle de su mano también muy llamativo que abre una caja de cerilla, imitando un poco un gesto que hemos visto antes en los personajes, pero en este caso de la caja no saca una cerilla, sino un insecto que le da a la araña para alimentarla. Yo en una primera lectura, claro, lo relacionaba un poco con una idea de fatalismo que en el resto de la película no aparece, digamos, de forma tan prefijada. Un pequeño aviso que parece dar la película de que esa fuga de los presos realmente no va a conducir a ninguna parte, salvo a la afirmación de una camaradería comunidad, que no es poco. Pero
claro, lo relaciono con eso, lo relaciono con una idea de, ahora que hablábamos de toda esa cuestión de la impersonalidad del sistema o de la ejecución de la humillación a los presos de forma muy sutil y de forma muy procedimental, digamos que es una transferencia simbólica casi de la violencia al personaje que alimenta a la araña y que condena al insecto con el que le da comida, ¿no? No se nos muestra la crueldad de los guardias, pero en este momento hay un pequeño gesto de crueldad que puede tener relación con todo eso. Todo esto no lo traía preparado de antes, esto que estoy diciendo, pero claro, a raíz de lo que hemos venido hablando de la peli, creo que tiene cierto sentido. Hay también, lo estamos viendo ahora, otro plano que, digamos, cierra la escena, que Becker acerca más todavía la cámara al rostro del guardia y lo único que vemos son sus ojos, además contraídos en la arruga de los ojos, en un gesto como de goce. El guardia gozando de cómo la araña acaba con el insecto. Y, en fin, me resulta llamativo eso, que Becker rompa la focalización, rompa la planificación para introducir ese elemento de prefiguración del desenlace fatal, ¿no? No sé qué tal lo veis vosotros, ya que lo he traído aquí para comentarlo, no solo para soltar un rollo. A mí me parecía bastante metafórico en cuanto a lo que es el que una mosca queda atrapada en la red de una araña. Estamos hablando de una cárcel y de que por mucho que intente salir no va a poder. Yo creo que lo representa bastante bien. O sea, ese plano final que estamos viendo ahora mismo de ese guardia y esos ojos de satisfacción, yo creo que es el propio Becker hablando un poco también de esa satisfacción de tener metido a estos 5 hombres en una cárcel y saber que no les va a dejar escapar. Pues, Dani, justo eso iba a comentar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es prácticamente el único momento metafórico de la forma más tradicional que podemos conocer cinematográficamente de la película, y por eso yo creo que Becker incluso la aparta de la forma de realización del resto de la película, ¿no? Es una metáfora, yo también creo que va por el sentido que tú dices de cómo el sistema alimenta esa telaraña carcelaria con individuos, tanto se han hecho delitos como si no. De hecho, cuando termina la secuencia, volvemos otra vez a nuestros 2 presos, ¿no? A Roland y a Manu, creo que comentan, no me he enterado de lo que estaban hablando, dice, yo tampoco. Estamos diciendo, o sea, ni siquiera saben que, o sea, está tan lejos de lo que está sucediendo que ni los presos saben de qué diablo estaban hablando estos 2 tipos ahí con la araña, ¿no? Sin embargo, está muy claro lo que nos quiere decir a nosotros. Rápidamente, también quiero comentar que creo que el estilo cambia mucho, porque justo antes hemos estado viendo a Manu y a Roland esa secuencia. Bueno, es que claro, podríamos hablar de toda la película, sí, pero que no tenemos tiempo, ¿no? Pero cómo van recorriendo esos pasillos, esos subterráneos de la prisión, que me parece también formidable, porque prácticamente seguimos todo el recorrido casi a tiempo real y ve que utiliza todos los sistemas, todos los medios posibles a su disposición sin que apenas nos demos cuenta. Tiene la cámara fija cuando se detienen a hablar, la cámara a hombro para seguirlos por los pasillos. La cámara fija también para de repente se detiene y ve como los personajes avanzan con su luz en la mano hasta que prácticamente los engulle la oscuridad. O sea, un montón de recursos para mostrarnos ese avance interminable, entre comillas, claro, porque es fascinante también porque estamos descubriendo con ellos ese terreno ignoto, ¿no? Un terreno oscuro, esa última prisión casi medieval, esa mazmorra medieval que sería la que les dé la libertad, ¿no? Pero en este plano de los guardias es muy curioso, pero igual de todo este simbolismo yo veo, y aquí si queréis también comentamos un poco, realmente de repente es cine mudo. Es cine mudo porque, claro, utiliza metáforas de cine mudo en las que no había palabras apoyando nada. Aquí lo que ellos dicen no hace falta que hablen, porque todo lo que están haciendo lo estamos viendo. Voy a alimentar a la araña, si ya lo estás viendo, abren la caja, coge el insecto y la lanza sobre la tela, ¿no? No solamente un plano mudo por la metáfora, ese plano de la tela de la araña, con la araña que casi coincide con el ojo de uno de los guardias, pero sobre todo el plano final de la secuencia, que es cuando Jack Becker acerca la cámara y es un primer plano en el que vemos esos ojos iluminados desde abajo. Parece una película casi expresionista de repente, una película que ha huido tan formalmente de este tipo de ascripciones genéricas tan brutales, ¿no? Y prácticamente vemos que sonríe con una maldad que no hemos visto en toda la película, tan mostrada de una manera tan... Es que parece que al personaje le falta la típica carcajada esta de... que me parece maravilloso, ¿no? Entonces, de repente mete eso, y yo creo que ahí sí que está Becker, ahora si queréis me comentáis qué os parece, ¿no?
un poco también, de acuerdo con Dani, mete su ideología, si quiere decirlo, que es el sistema como aplasta al individuo. De hecho, no me sorprende nada que esta escena en la edición doblada no esté doblada, porque perfectamente podría estar censurada, porque precisamente yo creo que es el momento de ataque más directo a lo que es el sistema carcelario, ergo el sistema burgués, que es el que permite esto. De hecho, yo recuerdo que una de las entrevistas que hice de título lo que puse fue Escapando de la prisión burguesa. Era el título que le ponía a uno de los artículos que hice sobre el circo de Becket de San Sebastián, ¿no? Oye, en ese recorrido que has comentado, Forte, de estos dos personajes bajando y utilizando todos estos planos y todo este recorrido por los sótanos de la cárcel, hay un momento en el que no sé si a vosotros os funcionó así, pero a mí sí, y es que la película, de repente en un momento tan tenso como estamos en los sótanos y puede que nos pillen dos guardias, de repente rompe en una situación que puede ser hasta cómica, y es el momento en el que uno de ellos se tiene que subir a espaldas de otro para taparse en una columna y no ser detectados por los dos guardias. No sé, ¿esto fue real? Tal y como pone tanto en el libro como contó el propio autor de la obra. ¿Fue una situación real que tuvieron que hacer para poder esconderse de dos guardias? Pero de primeras, la primera reacción es ¿dónde se han metido estos dos? Y al verlo uno encima del otro, lo primero es que ingenioso, como el resto de las cosas que aparecen en la película, pero por otra parte es un poco cómico. No sé si a vosotros os funciona así o no, porque a mí me pareció una forma de descarga cómica maravillosa. Sí, tiene cierto patetismo, ¿no? Sobre todo. Claro. A mí me resulta como patético, por un lado, hasta conmovedor, diría, en plan, claro, estás diciendo, madre mía, o sea, cómo tienen que ingeniársele lo que son capaces de hacer para sortear estas situaciones, pero por otro lado, es verdad que es gracioso, viéndolo desde la distancia, el propio espectador y cómo lo filma el propio Becker, que creo que lo hace también con cierta... o sea, que busca sorprendernos con ese momento. Efectivamente tiene un sentido casi como otros varios de la película, ¿no? Que está entre lo hilarante y lo conmovedor. Yo creo que es un gran momento. Que por cierto, ahí se ve muy bien también lo buen planificador que es Becker del espacio del plano, porque la primera vez que aparece tiene ese efecto sorprendente porque de pronto entran en cuadro los personajes y vemos dónde están escondidos. Pero Becker lo que hace es que los guardias tengan que ir hasta el fondo del plano, den la vuelta en su ronda, vuelvan otra vez a pasar, y en esa segunda repetición del mismo gesto de esconderse, cuando ya estamos viendo a los personajes en cuadro y estamos situándolos en el espacio, la reacción es muy diferente. La primera sorpresa es entre eso, sorprendente, hilarante, pero en la segunda ya ahí empiezan a mezclarse cosas, claro, ¿no? Esa parte de tensión, esa parte de patetismo, que funciona de repente, muy diferente a si lo mostrara solo en la primera pasada, ¿no? Porque de repente ahí te lo hace creíble. Porque la primera dice, venga ya, ¿pero qué hacen? Y en la segunda dice, otra no, que se puede. Claro. Entre comillas, creo. ¿Alguna cosa más, Ignacio? Vale, pues seguimos con mi secuencia. Y yo he elegido la secuencia en la que los dos personajes, el personaje de Gaspar y el personaje de Manu, acaban el túnel, llegan a salir por una alcantarilla hasta la calle, ven un taxi y vuelven a decírselo a sus compañeros en la celda. Ya está, Roland. ¿Qué? Tenía razón. Lo conseguimos. Estuvimos en el gran colector y hasta en la calle. ¿En la calle? Sí, de verdad. Gaspar habló hasta de coger un taxi. Esta noche nos vamos. He elegido esta escena porque de nuevo vuelve a retratar al personaje de Gaspar. Como hemos dicho, nos ha ido dando pistas a lo largo de toda la película y nos ha ido poniendo en sobreaviso de que no es de fiar el personaje protagonista, y aquí lo hace una vez más cuando en el momento en el que abren esa alcantarilla Gaspar ve un taxi y piensa incluso de la forma más egoísta que hay. Dice, un taxi podríamos haberlo cogido, es decir, tú y yo podríamos habernos ido de aquí y ya ser libres, olvidarnos, y al resto podemos dejarles en la estacada y punto.
Sin embargo, por supuesto, aquí aparece el personaje de Manu, que rápidamente dice, tenemos que volver porque son las 6, la hora a la que tenemos que volver a estar en la celda, y así lo hacen. De nuevo, la camaradería por delante por parte de los 4 grandes compañeros de celda. Después de esto, Becker hace todo el recorrido de vuelta con elipsis, pero hace todo el recorrido de vuelta hasta la celda, algo que te hace ver lo rápido que es la vuelta, pero lo dura que ha sido la ida, sabiendo que ha habido que parar para cortar barrotes, para abrir puertas con llaves que hemos tenido que ingeniárnosla para fabricarlas, que han tenido que huir de guardias haciendo malabares, poniéndose uno encima de otros, que han tenido que abrir un túnel de 3 metros, que casi pierden a un compañero, y de repente esa vuelta te la marca entera Jacques Becker para mostrarte en qué poquito tiempo y lo rápido que van a poder huir, que va a ser una huida fácil, una huida sencilla, y un poco eso, marcar lo sencillo. Y por último, remarco de esta escena, como en el momento que hemos escuchado, que es cuando ya suben y le dice a Manu, le dice a Roland, oye, que ya está, que hemos terminado, y de repente vemos un primer plano de la cara de Roland, en la que dice, esta noche mismo nos fugamos. Y creo que es un plano muy muy real, porque denota como un halo de esperanza, como un por fin lo conseguimos, como creo que vemos una expresión maravillosa en el rostro de este personaje, que ha puesto todo su empeño, que ha puesto sobre todo su ingenio en conseguir salir, en conseguir hacer que sus compañeros salgan de la celda, y lo vemos todo reflejado en este primer plano. De nuevo, vemos como Becker quiere reflejar tanto el cómo él es el protagonista de la historia, que nos lo ha dicho desde el primer momento, en la primera secuencia de la película, y cómo aquí vemos unos ojos de completa libertad, que de este preso que ya se está viendo libre y no sabe lo que le espera, que lo que le espera es pues lo que nos va a contar Ignacio ahora. Ignacio, ¿cuál es tu secuencia? Mi intención es hablar más que de una escena, una secuencia entera, de los últimos planos de la película que culminan en ese famoso Pobre Gaspard. Celda número 7. Pobre Gaspar. Bueno, esta escena, estos últimos planos de la película, es decir, los planos que la culminan directamente después de un desenlace realmente frustrante, tanto para los personajes como para el espectador, en el cual, llegado a un punto, nos hemos dado cuenta y ellos también se dan cuenta, que la derrota ya es inminente, y sin embargo se defienden hasta el último momento, tratan de actuar como si pudieran oponer una última resistencia. Me resultan especialmente conmovedores, ¿no? Son los que creo que terminan de darle sentido a la película y a la búsqueda de estos personajes, que es una búsqueda de la libertad en un sentido muy profundo, porque es una libertad que se dan cuenta que no pueden alcanzar nunca por sí mismos, sino es a través, pues eso, del equipo, bueno, el equipo, de la familia prácticamente que han formado entre unos y otros, ¿no? Quizá familia no es el término más apropiado, pero ya me entendéis, de esta red afectiva y de camaradería que hemos comentado antes. Entonces, a mí me interesa muy especialmente a partir del momento en que Gaspard sale de la celda 8 que ha compartido con los presos, camina hacia nosotros, hacia la cámara, y de pronto observa a los presos puestos en fila, semidesnudos, en un plano que había comentado anteriormente Miguel, bastante sobrecogedor, en el cual, bueno, pues son hombres semidesnudos contra una pared, se los vuelve a filmar juntos, ¿no? Como el grupo que son, pero aquí evidentemente no desprenden ni esa
firmeza en su determinación ni esa camaradería de otros momentos, sino que simplemente se han convertido en cuerpos, ¿no? En cuerpos ordenados frente a una pared, en cuerpos dispuestos de una determinada manera, prácticamente en objetos, en números, si queremos verlo así. Y sin embargo, hay un plano contra plano, el rostro de Gaspar que los observa, y de pronto el de otro de los presos, el preso que, digamos, es como el narrador de alguna manera, o de quien recoge Becker supuestamente las memorias, que, bueno, es que es un momento de estos sublimes en términos interpretativos, ¿no? O sea, del nivel, pues, de Alec Guinness justo antes de caer en el detonador en el puente sobre el río Kwai. Estos momentos que son un segundo de interpretación que te vale películas enteras, de una expresividad tremenda. La manera en que él mira a Gaspar con piedad, con conmiseración, no con desprecio, sino casi con compasión, ¿no? Ojo, y casi rompiendo la cuarta pared, porque mira a cámara. Mira a cámara. En realidad, volvemos a ese tema de que Gaspar somos todos nosotros. Claro. O sea, realmente Gaspar, este personaje aburguesado que digamos entra en este mundo, que no forma parte de él, y que además está convencido de que no debe formar parte de ese mundo, de que ese mundo se le queda pequeño. Es algo que, o sea, es algo que empezamos a ver poco a poco en el personaje, ¿no? Que él tiene claro que debe salir de ahí porque no forma parte de ello, y sin embargo cuenta con la camaradería de estos hombres a los que finalmente va a traicionar, ¿no? Pese a esa ruptura de clase que hay entre ellos, que la película deja clara en más de un momento. Y entonces ese gesto pequeño, ese pequeño movimiento de cabeza casi de negación, y el pobre Gaspar que pronuncia, para mí es que se me ocurren pocas maneras simplemente en un plano, en esa mirada a cámara, en un gesto interpretativo y en unas palabras, ser capaces de decirlo todo sobre no tanto sobre la película en sí, sino una visión del mundo mismo, una visión del ser humano, una visión de la dignidad humana, que quizás sea el gran tema de la película. Y acto seguido vemos marcharse a Gaspar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la libertad? No, hacia otra celda, una celda en la que va a estar solo, ¿no? Que va a ser su existencia a partir de ahora. Me parece brutal, o sea, una cosa tremenda. Perdonadme que me quede un poco corto en palabras, pero no, que es tremendo. Para nada, y es que exactamente es tal que así. Ese pobre Gaspar viene porque el propio autor de la novela, que sufrió esto en sus carnes, pues puso esto básicamente porque después no solo tuvo el rechazo, Gaspar no solo tuvo el rechazo del resto de los presos con los que no podía tener mucha convivencia porque iban a intentar vengarse, por otra parte, sino que incluso los propios guardias de la cárcel le rechazaron. Es decir, que lo que hizo fue algo que incluso puso al sistema en su contra. O sea, y aquí es algo maravilloso, como dices, esa mirada a cámara es fascinante. Cómo te lo está directamente diciendo a ti, ese pobre Gaspar, para que te des cuenta de que realmente, a pesar de lo que ha hecho, no ha ganado apenas nada. Yo tengo que decir que haciendo una búsqueda rápida mientras hablaba, y me he dado cuenta de que este hombre que hace las veces de narrador contando supuestamente su historia, de hecho está contando su historia porque el actor fue uno de los que participó en la fuga. Uh-huh. Y, o sea, es la única película que hizo, y Becker lo empleó con seudónimo para que en su momento no se dieran cuenta de que había contratado a un excriminal. Pero este personaje, y me fascina mucho lo que decía Ignacio, cómo es un momento de gran interpretación de un tipo que realmente no es un intérprete profesional, sino que está interpretando a la versión pasada de sí mismo. Sí, pues fíjate, Miguel, me encanta que expliques esto, porque yo siempre había oído que ese actor era uno de los que participó en la escapada, en la historia real, ¿no? Pero claro, como yo siempre me fijaba en el nombre, digo, pero si no, el nombre no tiene nada que ver. Pero claro, es que no pondrían el auténtico, claro. Algo así tenía yo entendido, pero no lo tenía seguro. Pues yo tampoco. Creo que hasta aquí ha llegado esta evasión. Creo que ha sido maravillosa. Muchísimas gracias, chicos, porque ha sido una tertulia fantástica. La peli lo merecía. El siguiente en elegir película es Miguel. Miguel, ¿qué nos tienes preparados? Bueno, pues en la siguiente entrega nos vamos a un país que no hemos visitado todavía, que es Japón, y nos vamos a ir a un director, para no irme a los típicos Ozu, Mizoguchi y Kurosawa y tal,
Me voy a ir para el que para mí es uno de los mejores directores que ha dado la historia de Japón y que se merece, pese a que se abusa mucho del término, el término de director olvidado. Intentaremos combatir un poco ese olvido con el podcast, que es Hiroshi Shimizu, un director de la época clásica del cine japonés. Y vamos a ver una película suya del 36, que quizás sea la más conocida dentro de lo poco conocido que se llama Mr. Thank You, o en japonés Arigato-san. Arigato-san. Pues estupendo, ya estoy con muchísimas ganas porque me encanta que plantees cine japonés, porque tengo muchas ganas de hablar contigo de cine japonés. Así que, Ignacio, Miguel, Forte, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Igualmente. Un placer, como siempre, chao. Nada, a los oyentes recordad que toda la información de cine la tenéis en el antepenultimomohicano.com, y solo deciros que nos tendréis aquí muy pronto en la próxima Última Flecha. Os ha hablado Daniel Lourtau. Un abrazo, adiós. La Última Flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com.